Bueno, pues primero que nada quiero agradecerles mucho que se hayan prestado para esta primera sesión de Vamos a Dialogar. Eh, si vieron el video que subí hace poquito, hablaba sobre que en varias lecturas que he tenido en esta cuarentena se habla de que la crítica es un diálogo. Y, y me encontré con otro escrito que justamente preguntaba si ese diálogo estaba ocurriendo. Entonces, pues a partir de esa incomodidad y de todo lo que está pasando, pues decidí hacer esto. Entonces, para empezar me gustaría que alguien de ustedes dijera una pequeña, pues como una pequeña semblanza de su compañía, de quién o qué es Festín Efímero, y bueno, ahorita que aparezca Alan, pues que Alan también nos diga qué es Plan B. ¿Alguien? ¿Yo? Bueno, Festín Efímero somos una compañía que... Ah, mira, Alam me está apareciendo. Dice que Ujú. está hablando. Alam, ¿ya nos oyes? Sí, sí, perdón, es que estoy aquí teniendo problemas técnicos, pero ya estoy Bueno, resolviéndolos. ahí está Alam. Entonces, bueno, decía que Festín Efímero somos una compañía que acabamos de cumplir, y si lo digo mal, Héctor me podrá corregir, que es el que más se sabe estas cosas, 6 años. Tenemos, creo que este que hicimos ahora de Pitufina debe ser algo así como el cuarto espectáculo. Ujú. Espectáculo como, digamos, como tal que creamos como compañía, aunque tenemos otros trabajos por ahí, otras colaboraciones que hemos hecho y otra producción que originalmente no era de Festín Efímero, pero que Festín Efímero retomó y continuó, que es La Ley del Ranchero. Eh, Somos una compañía de puras egresadas y egresados del CUT, del Centro Universitario de Teatro, de diferentes generaciones del CUT. Y pues creo que, digo, para no hacer el cuento muy largo, yo diría que uno de las características que han definido el trabajo de Festín Efímero es una preocupación o una recurrencia en temas que tienen que ver con la violencia entendida en muchos aspectos. O sea, la hemos tratado desde una cuestión muy explícita, o sea, escénicamente muy explícita, hasta hemos hablado de la violencia que ejercen, por ejemplo, el narcotráfico, hasta la violencia entre los miembros de una familia, hasta la violencia en un sentido un poco más metafórico en el dolor humano, que fue nuestro último trabajo, y ahora hablamos de la perspectiva de género y que en última instancia pues se toca el tema también de la violencia ejercida contra las mujeres, aunque no es precisamente el acento del proyecto, creo que también tiene algo que ver. Entonces, temáticamente vamos un poco por ahí y en cuestión, digamos, formal, creo que algo que distingue a los procesos de Festín Efímero es la preocupación por investigar en dos sentidos. Uno, casi siempre buscamos algún entrenamiento para nuestras puestas en escena, ya sea el combate escénico, ya sea la técnica vocal Royhart que hicimos en la última vez, en fin. Siempre buscamos la colaboración con asesoras o asesores, tanto para la parte escénica como en el caso de Pitufina, en la parte temática para la perspectiva de género. Y bueno, eso diría, digamos así muy a grandes rasgos, que son como las líneas de trabajo que definen a Festín Efímero. Y para el otro Perfecto. está Alan. Hola, Alan. Pues mucho gusto. Hola, Fer. Yo soy Fer Albarrán, eh, egresada del CUT también, y bueno, también aquí compañera y colega de Festín Efímero. Me da mucho gusto conocerte. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito de Plan B, pues porque personalmente yo no sé mucho de Plan B. Tengo muchos amigos que han pasado por ahí, pero, pero cuéntanos más. Bueno, pues Plan B es, así dicho en pocas palabras, un espacio escénico que busca tanto la producción
la reflexión y la formación de personas que estén interesadas en el arte escénico en general, específicamente o haciendo énfasis en el teatro. Es un espacio que tiene ya 5 años, en mayo 27 de este año cumplió 5 años, y es un plan B porque surgió tal cual como un plan alterno después de no poder hacer algo que queríamos hacer institucional, que era hacer una compañía estable de teatro aquí en Torreón. Y ante la necesidad en ese año en específico de que no había posibilidades para la mayoría de los grupos de poder presentarse en algún foro. Entonces, como juntando todo esto y conociendo a un ex alumno del CUT, pero de hace muchos más años, un señor que tiene ahorita ya 65 años, que fue de las primeritas generaciones de laguneros que se fueron para el DF, nos conocimos en el 2014 y coincidimos en que tal vez la mejor manera de hacer que en algún momento pudiera haber una compañía profesional y estable en Torreón fuera primero tener un lugar, tener una plataforma, tener un espacio. Y fue así como después de 4 meses de conocernos, él vivió en el DF y luego se fue a Estados Unidos y luego ya regresó a Torreón, que es su ciudad de origen. Nos conocimos, en 4 meses dijimos, vamos a hacer esto, nos arriesgamos sin conocerlo, sin conocerme, pusimos ahí todos nuestros ahorros pasados, presentes y futuros, buscando que fuera realmente un proyecto totalmente independiente, o sea, que en un inicio y en los primeros, por lo menos en los primeros 3 años, no dependiéramos de nadie más que de nuestra creatividad y nuestro propio esfuerzo. Y entonces, bueno, así fue como surgió Plan B Estudio Teatro, que está así como incrustado en el tercer piso de un edificio muy antiguo cerca de la Alameda de Torreón, un edificio que era una gran casa y que se volvió pues muchas cosas. Ahí al lado de Plan B está Alcohólicos Anónimos, hay un lugar de tatuajes, ahí antes había un centro de Mary Kay, ahora es un lugar de serigrafía, hay una nevería al lado, un café en la esquina, todo eso era una gran casa en principios de los años mozos de Torreón, por ahí del 1910, y bueno, pues así fue como surgió y eso es a grandes rasgos lo que es Plan B. Perfecto. Pues muchas gracias, Alan. Además, Ahora me gustaría empezar a platicar de la obra. Pues, ¿de dónde sale la idea de esta fusión de compañías en principio? Héctor tuvo la culpa. Está comiendo. Bueno, Héctor y Festín. Sí, Héctor creo que es el indicado para responder. Bueno, hola. Pues todo empezó porque, bueno, no hay teatro, ¿verdad? Entonces sale la convocatoria esta de Contigo en la Distancia, de espacios escénicos independientes en resiliencia. Y yo la había visto y Guillermo la postea en el grupo de WhatsApp que tenemos de compañía. Entonces ya la empezamos a leer a detalle y dijimos, bueno, pero falta un espacio que sea como el que albergue a la compañía, que seamos como su invitado. Y nosotros hace un par de años fuimos a Torreón a presentar Pozole o La Venganza de los Anacrónidas, que fue el primer espectáculo que tenemos como compañía, que es resultado de la convocatoria de la UNAM y etcétera. Entonces, en aquella ocasión, pues colaboramos acá con Alam, porque Alam lo conocemos de Torreón desde hace como ya 17 años, algo así. Más o menos. Y entonces, pues nada, hablo con Alam para decirle que estamos interesados en participar en esta convocatoria. Y Alam y Hugo, que creo que ya llegó. Sí, por ahí está. Estaban preparando ya algo. Y entonces le dije, no, pues ya ni modo, ¿no? Ya fue. Pero ellos de una manera muy generosa y flexible dijeron, bueno, pues vamos a platicar y quizá lo que ustedes tengan que proponernos nos resulta más interesante y podemos
colaborar, porque pues trabajar con otras personas y todo este ejercicio del trabajo a distancia, pues era un reto y parecía muy enriquecedor para ambas partes. Y así lo hicimos. Tuvimos una primera reunión donde dijimos que todos nos lo íbamos a tomar deportivamente, que no había ningún compromiso. Ahora sí que pásele, vea y no hay compromiso. Y platicamos y resultó muy interesante para las dos partes y llegamos a este acuerdo que sí íbamos a colaborar, pero teníamos el tiempo encima porque nos enteramos 2 semanas antes de que cerrara la convocatoria, la cual pedía 858 millones de cosas. Y pues nada, nos dividimos las tareas, lo hicimos y la metimos y ganamos. Y entonces teníamos el reto de hacer la obra en mes y medio. Y ahí empezó toda la aventura. Yo lo que añadiría, Fer, es que creo que lo que ocurrió, o sea, lo que da origen a este proyecto, si lo veo en retrospectiva, es el deseo de querer dialogar pues con alguien que ni siquiera teníamos idea de cómo iba a suceder. Pero desde el encierro, probablemente, bueno, por lo menos lo digo a título personal, saber que podía conectarme con alguien que estaba bastante lejos, no solo de manera virtual, o sea, no solo para vernos y platicar como ahorita, sino a lo mejor intentar ese vínculo o esa conexión creativamente, intelectualmente, artísticamente, para mí era de lo que más resultaba interesante y creo que es un hambre que yo detecté también o que de alguna manera percibo que tiene la compañía Festín, o sea, que es que una cosa que me resonó desde que me habló Héctor fue que ellos no querían afirmar cosas, sino preguntar cosas de nuestro contexto e incluso de qué onda con hacer teatro en medio de esta situación y a través de estos medios. O sea, saber que esa era su pregunta, una de sus preguntas para mí fue, pues es que también es para mí una pregunta y entonces hay esta cosa como de encuentro que fue como, no puedo decir que fue como simple, pero fue como muy orgánica, pues tal vez. Claro. Yo justo era algo que platicaba con Nemo, ¿no? Que le decía, es que siento que todo esto que está surgiendo, pues parte de hacer muchas preguntas, ¿no? Porque no sabemos específicamente qué es, bueno, nunca sabemos qué es, pero ahora menos, ¿no? Entonces, me gustaría platicar también acerca del tema que escogieron. Memo ya comentó algo acerca de que, pues, Festín Efímero ha trabajado con la violencia desde muchos puntos de vista y desde muchas maneras estéticas. Entonces, ¿por qué en este momento surge abordar la violencia de género de manera virtual? Bueno, uno de los motivos primarios, por llamarlo de alguna manera, venía desde el corazón mismo de la convocatoria, ¿no? Que hacía hincapié en explorar temas que tuvieran que ver con lo social, que tuvieran que ver con el género, que tuvieran que ver como con ciertas particularidades. Y platicando un poco en estas juntas que platica Alam, descubrimos, o bueno, empezamos explorando como diferentes posibilidades, diferentes temáticas, todo esto, o sea, desde la convocatoria. Y llegamos a la conclusión, bueno, yo expresé en algún momento que a mí el abordar los asuntos de género y abordar las cosas desde una perspectiva feminista es algo que me ha surgido en los últimos años y que quiero meter en todo. Que cada cosa que hago, como que siempre tengo esa línea en la cabeza últimamente, porque personalmente me importa y me interesa mucho. Y en uno de estos diálogos, para ver cuáles eran las preguntas que nos queríamos hacer, hablábamos del feminismo y José Juan decía que cómo ellos podían hablar o preguntarse cuestiones acerca del feminismo, siendo ellos hombres,
Y justo yo les decía que para mí era muy importante preguntarme cómo tocar estos temas desde mi quehacer artístico en una compañía en donde literal era la pitufina, o sea, en donde yo soy la única mujer, porque si bien hemos colaborado con varias compañeras a lo largo de los trabajos, desde escenógrafas, asesoras, actrices, asistentes, en fin, del elenco estable yo soy la única mujer. Entonces me preguntaba mucho si tengo que estar rodeada de puras mujeres para hacer teatro feminista o teatro con perspectiva de género o plantearme estas preguntas. Y entonces platicando con ellos empezaron a salir cuestionamientos que tienen que ver con la temática y las cuestiones de género desde ellos. Y a mí eso me emocionó muchísimo porque encontrarme a compañeros hombres interesados en entrarle y explorar e investigar y indagar en ellos mismos qué hay del tema en ellos, por qué es importante también para ellos, en fin, varias cosas. A mí me emocionó mucho escucharlos decir que pues también estaban interesados. Y a partir de ahí empezamos a hacer a generar una serie de preguntas que fueron las que entraron en la carpeta y que son las que dieron pie al espectáculo. Y una de ellas era cómo hablar de feminismo y perspectiva de género desde una compañía en donde somos 4 hombres y una mujer, y además los 2 colaboradores con los que ahora trabajamos, que son de Torreón, son 2 hombres. Entonces, un poco desde ahí empezó el gusanito. Ok, muy bien. Y a ver, ¿qué tal fue su experiencia con este dispositivo virtual? Porque me imagino que ha de haber sido, pues, todo una odisea, ¿no? Ya fue. José Juan. Pues justo creo que fue enormemente afortunado haber escogido este tema. Es una de las cosas que tiene el teatro es que tiene procesos creativos muy complicados y uno tiene que ir depurando cosas y lo que finalmente ve el espectador termina siendo un porcentaje muy pequeño de todo lo que se trabajó. Y la verdad es que el tema nos entusiasmó muchísimo desde el principio, porque naturalmente es un tema que exige ser discutido, que exige ser estudiado, que es tremendamente pertinente, ¿no? El estar dentro de nuestros espacios domésticos da muchísimo tiempo para estarle dando vueltas a las ideas y creo que yo rescato mucho eso del proceso, rescato muchísimo el encuentro con nuestra asesora Emilia, que de verdad es una mujer que está muy empapada, que es activista, que está muy involucrada en la vida política de la Ciudad de México y del interior de la República. Y desde su experiencia, pues nada, nos llevó de la mano en unas sesiones nocturnas y nos enseñó un poco el ABC de la perspectiva de género. Y tocar el tema para mí fue, pues nada, o sea, un abrir de ojos enorme. Yo en general tengo que confesar que me he mantenido muy aparte pues de esta discusión, me he mantenido lo más aparte porque justo tengo este punto de vista, como hay tantas cosas que no entiendo y que no tengo la certeza de poder debatir. Digo, el tema siempre sale porque es el tema del momento y siempre que estamos en un café tomando una copa con los amigos o en los mismos procesos de trabajo sale el tema, pero yo nunca me había atrevido a emitir ninguna opinión al respecto porque pensaba que el silencio era la mejor manera que podía aportar y me quedaba yo pues razonando sobre las opiniones de los demás. Y escuchar a Emilia
pues me dio mucha certeza de dónde estoy colocado, de cuánto ejerzo el machismo yo desde mi persona. Y si bien la manera en la que uno tiene, las maneras que uno tiene para abordar ya el día a día pues con esta perspectiva, nosotros le llamamos ponernos los lentes de la perspectiva de género, pues me da mucha luz respecto al nivel de desigualdad con el que trabajamos todos los días y que nadie está exento de ejercer esos mecanismos de desigualdad, que todo el tiempo estamos peleando por tener un poquito de privilegio encima del otro y que nos hace sentir muy bien ser privilegiados, se siente muy bien, pero está mal. Entonces, creo que la elección del tema y haberlo trabajado ya así, como suena haberlo trabajado, a nosotros como compañía y como individuos nos ha servido muchísimo. Estamos muy agradecidos con nuestra asesora y de poder haber trabajado esta experiencia artística. Ok, pues... Bueno, no, síguele tú. No, Memo, ¿qué querías decir? No, iba a retomar un poco sobre el dispositivo, pues, sobre la especificidad de este medio. Una de las preguntas, como decía Alan al principio, que nos hicimos desde el propio planteamiento de nuestra postulación a la convocatoria, es que obviamente pasamos por la discusión que seguramente has pasado tú y todos los compañeros en este momento cuando empezaron a salir estas experiencias de teatro virtual, ¿no? Y se abrió toda una discusión cuyo fuego atizó Dubati con su famoso video que compartió la cátedra Berman diciendo que si el teatro teatra y que si no sé qué, y, en fin, toda esa discusión, ¿no? Para nosotros lo que pusimos en la convocatoria, lo nombramos puesta en digitalidad. Y justo lo que nosotros decíamos en la convocatoria, que es una cosa que discutimos mucho, es que esto no es una puesta en escena, o sea, obviamente no es una puesta en escena. No, nosotros teníamos claro que no queríamos, sin demeritar el trabajo de nadie, no queríamos ponernos unas ropas encima y actuar una obra o un diálogo y solo poner una cámara enfrente como si fuera teatro filmado, pero tampoco queríamos hacer cine. O sea, una cosa mucho más cinematográfica con todo un trabajo sobre los encuadres, sobre la edición, particularmente sobre la edición, que es el arte del cine, ¿no? Y de la puesta en cámara. Por muchos motivos, porque no somos cineastas, no sabemos hacer cine. Empezamos a ver muchas experiencias que empezaron a salir antes de que nosotros hiciéramos lo nuestro, y justo los que discutíamos es, bueno, pero eso es más cine. O sea, hecho con gente que sabe de encuadres, que sabe de fotografía, que sabe de iluminar un cuadro. Iluminar un cuadro para video, pues no es lo mismo que iluminar un escenario, en fin. Y nosotros no sabemos hacerlo. O sea, básicamente no sabemos hacerlo. Seguramente que hay grupos de trabajo, es algo que yo pienso mucho, en donde hay alguien pues, que le sabe más al video y todo. Nosotros no sabemos hacer eso. Entonces, sí nos preguntamos mucho qué era esto y llegamos a este nombre de puesta en digitalidad. Y una de las cosas que nos preguntamos mucho, seguimos creo sin tener la respuesta, pero que nos preguntamos mucho es cómo era hacer una experiencia específicamente digital. Y ahí llegamos como a ciertas líneas, o establecimos ciertas líneas de investigación. Una de ellas era explorar el acontecimiento en vivo, o sea, tratar de conservar del teatro,
que algo pasara en vivo, que no fuera un video en donde fuera, pues ya está, ya ponle play a tu YouTube y ve lo que hicimos. Porque para algunos de nosotros hubo una discusión al respecto de por qué hacerlo grabado o no hacerlo grabado. Acabamos haciendo una parte grabada y una parte en vivo, pero sí era importante para nosotros mantener de lo teatral lo que pasa en vivo. Y que si de pronto se me iba el internet, pues se me iba el internet y adiós experiencia, como si estoy en el teatro, nos ha pasado a algunos, a varios o a todas y todos los que estamos aquí, que estás dando una función, se va la luz y te quedas sin luces. Y ya está, y te quedaste sin luces, o sigues la función o la paras o a ver qué haces, ¿no? Entonces, queríamos mantener eso de la experiencia en vivo. Y la otra cosa sobre la que trabajamos y que al final tal vez nos quedamos en medio, nos quedamos un poco cortos, era la cuestión de la hipervinculación de las cosas, ¿no? O sea, pensamos que una de las cosas que son intrínsecas y propias del medio digital es el saltar de una cosa a otra. O sea, es el no permanecer mucho tiempo en un lugar y picarle a un link para irte a un lugar y picarle un link para irte a otro lugar. Uh-huh. En algún momento la experiencia pensamos que involucrara muchas otras plataformas, al final acabó involucrando 3, la página web de donde todo empezaba, YouTube y luego el Zoom, pero experimentamos en algún momento también con hacer un paso por Facebook y en algún momento incluso incluir WhatsApp, pero también por el tiempo, pues ya no nos dio tiempo de investigar mucho más. Pero hablando específicamente de la cuestión del dispositivo, creo que esas fueron nuestras líneas de trabajo, ¿no? O sea, primero, saber que no estábamos haciendo teatro, pero que tampoco podíamos hacer cine. Segundo, tratar de mantener el componente en vivo que tiene el teatro. Y tercero, investigar un poco sobre esta hipervinculación y sobre ir de un lugar a otro, que nos parecía algo muy intrínseco de la experiencia digital. Sí, en general creo que eso fue algo muy acertado, o no sé si acertado, pero algo que de alguna forma creo que funcionaba, porque, bueno, este inicio como de llegar al teatro, ¿no? Subir las escaleras, sentar, o sea, como este intento de hacerle sentir a la gente de que sí estaba en el teatro, creo que a partir de ahí empezaba como una especie de recorrido. Eso se sentía. Y justamente, ¿no? Cuando sucedió como esto de, bueno, ahora ve a la página y ahora pícale aquí y ahora ve a Zoom, se hacía justo, o sea, se seguía viviendo el recorrido como una experiencia virtual, no tanto como, bueno, pues entonces nosotros nos vamos a sentar frente al Zoom y vamos a dialogar una obra a través del Zoom, que es mucho de lo que ha estado, bueno, pues no sé si mucho, pero es como una constante de lo que ha sucedido en lo que ha habido a partir de este surgimiento del teatro virtual. A ver, mis notitas. También pude observar que tomaban esta violencia de género desde diferentes perspectivas, ¿no? Por ejemplo, esta primera parte de la figura romántica postapocalíptica, ¿no? Que hablaba como desde un lugar un poco más simbólico, pero al mismo tiempo que está hablando de los roles de género. También la parte de Hugo, que está hablando de los roles de género en Torreón, que viene desde una parte un tanto más documental, cuando vemos el recorrido en Torreón y que lanza datos numéricos de la violencia y que además compara, ¿no? La violencia en Torreón y la violencia en la Ciudad de México. Y bueno, esta parte como de el hombre en la bicicleta, que es un hombre que quiere dejar de ser machista, pero al mismo tiempo no se da cuenta de sus micromachismos, ¿no? Que es una constante en estos aliados que a veces se parece que
que hay, ¿no? Y finalmente, pues el clima violento, que me pareció como algo muy destacable. En general, siento que toda la obra estaba abordada como desde un tono fársico, que, que en realidad siento que Festín aborda ese tono, ¿no? O sea, como que hay a veces ciertos toques de humor, pero que al mismo tiempo ese humor nos hace decir, oh, me estoy riendo de algo súper, súper cruel, ¿no? Eh, y pues eso, en general siento que yo aprecié mucho que ustedes no intentaran, ¿cómo decir? No, que no pretendamos que esto es teatro, porque esto no es teatro. Creo que justamente explorar las nuevas posibilidades que la pantalla nos abre, pues es donde está nuestro terreno, porque como bien dices, ¿no? Nosotros no somos cineastas y no tenemos conocimientos de fotografía, de cine, ni de iluminación, ni de arte, ni de guión, ¿no? Que es muy diferente a una dramaturgia, ¿no? Entonces, pues creo que justamente se trata de explorar. Y eso es lo que yo vi en Torreón está lejos. Ahora que me gustaría hablar un poco más ya de la experiencia en vivo, justamente, ¿no? A los actores. Pues, ¿cuál es su experiencia en esta nueva cosa virtual? ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Qué diferencias encuentran? ¿Desde dónde lo abordaron? ¿Lo abordaron desde un lugar diferente al teatro? Sí, es una cosa muy extraña porque lo que decía Guillermo de que uno en el teatro tiene como la posibilidad y los recursos para sortear los obstáculos. Se va la luz y nos ha tocado que la gente saca las lámparas y sigues, o alguien se cae, o sea, nos pasan mil accidentes que están un poco dentro de nuestro control. Al enfrentarnos a cosas que están mucho más, o sea, se va el internet y ya está. No hay manera de que yo pueda hacer algo al respecto, o sea, ya está. Te coloca, creo, un poco en otro lugar, como a nivel técnico, también a nivel actoral. El hecho de que sea la cámara, pero no es cualquier cámara, no es como hacer cine, porque no sé cómo explicarlo, pues, pero es una experiencia muy distinta estar frente a una computadora o a un celular transmitiendo, o sea, creo que se parece un poco más a lo que podrían llegar a ser los youtubers o lo que podrían llegar a ser algunos influencers a través de ciertas redes sociales, más que al cine. O sea, en ese sentido, y descubrir qué ocurre con la cámara, a mí me costó, por ejemplo, mucho trabajo porque para mí era como muy grande lo que hacía quizá al principio en los ensayos, porque pues estoy acostumbrada a hablar o sea, con cierto soporte, a lanzar cierta energía, a colocar el cuerpo de alguna manera, y la cámara eso lo capta totalmente diferente. O sea, al principio se escuchaba gritar, o sea, se escuchaba muy, pues eso, ¿no? Como que gritaba y le mandaba yo mi energía a la cámara, como si la cámara fuera a detectar una energía que es muy necesaria en el teatro, pero que la cámara y lo virtual lo traduce diferente. Entonces, en ese sentido, creo que era difícil, además no lo puedes medir. En un teatro tienes como una respuesta del espacio mismo para detectar cuánta energía requieres, cómo llenar el espacio, y aquí en realidad no tengo idea de cómo me está escuchando el otro. Desde porque puede tener su computadora en mute,
hasta porque no tengo referencia de qué está pasando con la gente que me está viendo. Y en ese sentido era muy importante que los compañeros vieran las cosas desde un dispositivo, porque no es lo mismo que Guillermo me diga, está sonando de tal forma porque él lo está viendo en vivo, pero alguien lo está viendo, o sea, pero Héctor lo estaba viendo en otra computadora y lo ve muy distinto. Como que el medio sí transforma muchísimo las cosas. Y como no es una cosa a la que yo por lo menos, porque además yo particularmente no he hecho casi cine, ni he hecho televisión, ni nada que tenga que ver con este medio, para mí particularmente era complicado. Y además, otra cuestión que platicaba después es que el hecho de llegar a dar tu función, llegar al espacio, estar con la gente, probar las cosas, calentar, en fin, como que hay todo un ritual físico alrededor del teatro que hace que el teatro como actor o como creador se sienta de una manera, terminar la función, recoger tus cosas, salir, y el hecho de dar la función en tu casa, desde tu casa, es como, o sea, yo les decía que terminaba y yo sentía que no había pasado, o sea, que no había dado una función, o sea, no sé, pues que así como ahorita vamos a terminar de tener esta conversación, y como que estos medios hacen que se sienta que las cosas no pasan, o no pasan de la misma manera, o no tienen el mismo peso que implica, o el mismo rito, ¿no? Como, o sea, hacer teatro siempre es una cuestión muy ritual, que es desde que haces tu maleta para guardar tu vestuario, llegar al teatro, cada obra tiene sus rituales particulares, sus calentamientos particulares, en fin. Y el hecho de que ocurra a través de la computadora, aunque sea en vivo, es como si, no sé, se siente muy extraño, se siente como si no pasara. Como que diría esas dos cosas que tiene particularmente el medio. No te oyes, Fer. Ay, ya. Ya. Es que me silencié. Quería tomar un poco yo el comentario de Tania, un poco porque la parte de Tania es en vivo y la mía es pregrabada. Da la casualidad que el último proyecto, el proyecto más reciente con esta compañía, también mi participación en la puesta ya estaba pregrabada. Pero la diferencia es totalmente abismal. O sea, justo este ritual, o sea, el teatro implica muchas cosas, ¿no? Recuerdo mucho que en este proceso era una de las veces que teníamos camerinos enormes para nosotros y ese hecho nos daba mucha felicidad y nos ponía de muy buen humor y ese convivio previo a la función, pues es muy importante porque literalmente puedes oler cómo llega tu compañero, si se bañó o no se bañó, si tiene hambre o si no tiene hambre, si está contento, si está feliz y de cómo tú percibes a tus compañeros, sabes cómo va a estar la función. O sabes cómo te puedes arriesgar, qué tanto puedes hacer allá adentro. Y por supuesto está el asunto de cargar las cosas al final, reacomodar tu espacio, o sea, todas esas cosas propias de ir a dar una función al teatro. Y además el hecho de que termina la función y tienes un trayecto que en mi caso es casi de 1 hora para volver a mi casa. Entonces, o sea, a veces que terminas agarrado del chongo con tu compañero, pues ese trayecto sirve muchísimo para que tú puedas llegar a tu casa y decir, ya, no me voy a acordar de estos en un rato hasta mañana y llegas bien a tu casa. Pero aquí es como guardas la silla y te metes a la cama enojado todavía y no sé qué hacer. Pero aún así era muy raro porque justo nosotros nos conectábamos 2 horas antes de la función para saber si había algún pendiente de lo que íbamos a hacer después. Y para mí era tremendamente raro ver a mis compañeros ensayar en la casa, repasar sus textos y yo ahí sentado, pues apagaba mi cámara para que no me estuvieran viendo, ¿no? Pero
pero me quedaba ahí con ellos, ¿no? O sea, porque además no tenía otro lugar a donde ir, estaba en mi casa. Entonces, pues nada, tiene esas cosas tremendamente desesperanzadoras que me hacen extrañar el metro y que me hacen extrañar todo. Sí. Es que, digo, yo no actuaba, pues, pero incluso para mí, que estoy más acostumbrado a estar afuera, a ver las cosas, ir a ver una función al teatro, pues es todo cuerpo, porque también cuando uno como director está sentado entre el público viendo la obra, pues uno escucha las risas del público, uno está vibrando con el público, o sea, uno como que siente todo, como que vive todo y también el traslado y todo. O sea, dar una función de teatro es agotador, lo sabemos, es absolutamente agotador, obviamente mucho más para el actor, pero para uno que se sienta afuera y ve todo, es agotador, es ir, es regresar, hay como un lapso de tiempo y aquí no existe. No se abre ese lapso de tiempo, no. O sea, por más yo creo, pues es mi percepción, pero también me gustaría que Alan, que le pedaleaba la bicicleta, nos dijera, digo, estoy seguro de que no es lo mismo, porque aunque hay un despliegue de energía, siempre que el público está enfrente, el despliegue de energía siempre es mayor, pues, pero justo le hace falta todo un componente corporal, físico, de desgaste de energía que el teatro en vivo tiene y que esto pues creo que no lo tiene. No sé. Y ahorita de lo que decía Guillermo, y el rebote con el espectador, creo que también es un punto muy importante de diferencia, porque aunque lo estés haciendo en vivo, digo, ahorita vemos un poco sus caras, pero es una cosa muy extraña porque uno no ve lo que hay afuera del cuadro, no sé si tu mamá está atrás de ti haciéndote, o sea, no sé, pues, y además nosotros no veíamos, no teníamos el Zoom así o toda la parte que era en YouTube. Creo que esa es otra parte muy importante, que es muy intrínseca, bueno, que es intrínseca del teatro y que se modifica abismalmente cuando uno trabaja a través de este tipo de medios. Es más, digo, ya para no extendernos más, nada más, un indicador clarísimo, al menos desde mi punto de vista de esto, es el hambre. Cuando uno va a dar una función, uno sale Bueno, yo sí tenía muerto de hambre, pero hambre como para comerse, no sé, para comerse una taquería entera. Al menos a mí me pasa así, o sea, yo siempre salgo con hambre de una función. Y aquí sí salgo con hambre porque es hora de cenar y porque estuvimos conectados desde las 6, pero no es esa hambre que te puedes devorar cualquier cosa, que después de una función es algo muy, muy particular, ¿no? O sea, un actor que viene saliendo de dar función, de verdad puede devorar lo que sea, lo que sea. Sí. Y aquí no es tanto, no sé. Yo sí tenía hambre. Bueno, Alan, ¿qué nos cuentas de la bici? Ay, creo que no se escucha. No. Oh. nada, No. no se oye, Alan. No te Oh. escuchas, Alan, no te escuchas. Pues no se escucha. A ver, ¿Ahí me escucho? Ya. ya. Ah, bueno, lo voy a dejar sin audífono, que creo que ya no jaló. Bueno, justamente esto les empezaba a decir, yo pienso dos cosas. Digamos que toda la experiencia me hace pensar dos cosas que fueron algo muy permanente en las discusiones y en esta claridad que decía Memo hace rato de saber que no estábamos haciendo realmente teatro y que de hecho, no sé si sea ventanear de más, pero que en algún momento dijimos que probablemente lo que quisiéramos lograr es un acto fallido de teatro. O sea, que el teatro fuera evidente que no era posible, pero que algo se podía rescatar. Tal vez la sensación que yo podría decir a partir de esta pedaleada, primero son dos cosas. La primera fue que la
fue como una búsqueda muy instintiva o intuitiva, porque justamente sentarnos a mí, o sea, en las sesiones en las que se tenía que hacer así, o sea, hablar, discutir, pensar y definir y probar las plataformas, era algo que se tenía que hacer y era el formato en el que se tenía que trabajar. Pero de alguna manera hubo un día en que dije, me voy a subir a la bicicleta, por lo menos, mientras platicamos, para ver si algo pasa. Y efectivamente, creo que una de las cosas que puedo decir es que haría bien, y creo que fue un acierto del proyecto, no pensar que estábamos haciendo teatro o no preocuparnos demasiado por eso, es decir, extirpar un poquito la idea del teatro, pero ver cómo eso puede sobrevivir, aunque sean estos pequeños gestos. O sea, para mí, puedo decirte que si bien no es la misma experiencia que ir a un escenario, sentir al público, sentir este desgaste, físicamente empezó a pasar algo distinto para mí, con respecto al proyecto y con respecto a saber cómo podía jugar lo que se tenía que jugar. Insisto, no es lo mismo, no era ni siquiera una pretensión intelectual dicha así, voy a hacer la bicicleta para poner algo corporal, sino digamos que en retrospectiva, insisto, descubrí que fue una manera personal de tratar de mantener esa sensación de tener hambre por lo menos después de una función, o tener sed, o sentir que algo en el cuerpo pasó, lo cual no quiere decir que sea necesario. O sea, lo digo como tal vez esta hambre de que algo no se olvide, de que algo se mantenga de alguna forma. Y creo que no es la única manera de mantenerlo, no creo que sea la única manera de abordar, creo que al contrario, lo que descubro en el proyecto es que se enriquece porque hay muchas perspectivas desde las cuales con pequeñas acciones o con acciones muy notorias o con acciones muy sutiles, se trataba de mantener este ritual del que hablaba Tani, porque sí lo había. O sea, independientemente de que José Juan tuviera que apagar su cámara o no, lo había. O sea, algo de la experiencia de hacer una función se mantenía. ¿Qué tanto porcentaje? Tal vez no nos lo preguntamos y qué bueno. Pero algo creo que puedo decir que se mantenía no de la misma manera. Y también podría decir a título personal, qué bueno, que no teníamos la sensación de que era lo mismo que estar en un escenario. Sin embargo, qué bueno también que no nos tenemos que detener, ¿no? Si esto se tiene que llamar de otra manera, pues que se llame de otra manera. Pero por lo menos me hace no olvidar el teatro, en este caso. Pues me parece muy pertinente tu reflexión, Alan. Hugo, ¿te gustaría decir algo? Hola. Pues yo, respecto a esto último que dices, pues me traté de hacerlo de ser similar a como cuando voy a una función de teatro, pero aquí en donde yo vivo tengo la particularidad de que de las 7 de la tarde a las 11 de la noche hay mucho ruido. O sea, pasa el vendedor del pan, como mis compañeros se dieron cuenta muchas veces, pasa el de los raspados, pasa el de los elotes, los esquites, el de los tacos al vapor, y la gente sale a comprar y aquí enfrente de la casa hay una banqueta, una acera muy ancha y la gente se sienta aquí afuera y platican. Sí, bueno, los tacos algo pasan vendiendo, no sé si tacos al vapor en la noche, pero es un señor que pasa con una ollita, con unos taquitos como de canasta, son como los tacos de canasta. Se llaman allá en Torreón. Sí, los tacos al vapor son los tacos de canasta. Entonces, esa particularidad a mí todos los días me estresaba porque estaba yo hablando y tenía que mutear mi micrófono porque pues había mucho ruido. Entonces, llegó un momento en que yo les propuse que yo quería cambiar de locación porque yo no quería que hubiera ruido como en el teatro. O sea, que no hubiera una invasión de sonidos y de ruido, pero luego Memo me comenzó a orientar y me dice, no, pues es que si a la hora de la función pasa el del pan, te detienes un segundo y dices, iba el del pan.
o sea, que tomara todo con la más absoluta naturalidad. E hice lo que más cercano tuve de hacer cuando doy función, que pues desde temprano comienzo a motivarme a que a determinada hora yo tengo que comenzar a prepararme, a que tengo que deshacerme de todos los compromisos fuera de una función, que me puedan obstaculizar, calentar o estar atento, escuchar. Y sí es un tanto extraño que mi camerino sea la recámara de un lado de mi set, que era mi cocina, que calentara en la sala de mi casa con un tapete de yoga, que me fuera al patio a hacer como que trotaba y cosas por el estilo. O sea, yo decía, qué extraño es esto, o sea, esto es el futuro, o sea, vamos a estar así siempre el resto de la vida. Pero lo normalicé, o sea, intenté normalizarlo, decir, bueno, pues que pase de esta manera, ¿no? O sea, que sea aquí. Y el hecho de que el set fuera mi casa, que alguien me dijo que a dónde me había ido a hacer la escena, les dije, no, es que es en mi casa. Y hablar de algo tan personal, podría decir, algo tan familiar, que yo en este punto yo digo que es como que no es algo como, no es tan ficción la historia de Gabriela, es un asunto muy normal hablarlo en mi familia, pero entre mi familia, y de pronto decir, pues, ¿qué creen? Lo voy a decir en una transmisión. Pues no cambió, digo, en mi familia no cambió nada. Dijeron, sí, pues está bien. Pero sí cambió mucho la manera de cómo sentirme para dar una función, para decir, o sea, más que nada extrañé mucho el traslado, extrañé mucho la convivencia física cercana. Lo que nunca extrañé fue el consejo de último minuto cuando estás a punto de entrar y dicen, oye, en esta parte, eso no lo extrañé porque eso siempre me ha pasado. Siempre me ha pasado que ya estoy yo así bien puesto y llega el director y me dice, oye, en esta parte, y yo así, está bien. Pero es algo muy padre, o sea, lo único que creo yo que extrañé fue la presencia física de los compañeros, pero por todo lo demás me pareció algo, pues, entusiasta, o sea, pues a mí me entusiasmaba y había gente que me decía, ¿qué chiste tiene que lo hagas por internet? Y yo decía, es que soy actor, ¿no? O sea, pero ya luego lo tomé con más tranquilidad. Pues qué padre, me da gusto escuchar sus experiencias con esto, que es muy nuevo para todos, yo creo. ¿Alguien más quisiera decir algo como respecto a estas experiencias? Si no, pues para ver si alguien quiere preguntar algo. Yo nada más súper rápido, Fer, que algo muy afortunado de este proyecto también fue el poder acercarnos con el público de Torreón. Nosotros siempre hemos soñado con ir de gira, pero nunca tenemos dinero. Y fue muy bonito que el público de Torreón pudiera acercarse a nuestro trabajo. Digo, ya lo habían hecho previamente, pero siempre es bonito acceder a otro público que no es, pues, el público que tenemos nosotros aquí en la Ciudad de México, que además está justo como, pues, construido por otros teatreros, ¿no? Y fue muy bello tener la respuesta de la gente de Plan B, del público de Plan B, y nada, estamos muy agradecidos por eso. Sí, justo creo que en ese sentido, una de las cosas que sí podemos hacer aquí y que no podemos hacer en lo que hacemos normalmente es este tipo de alianzas, y creo que esa es una de las joyas que tiene haber hecho esto. Lo expresábamos como lo que podemos cuando no podemos, o sea, porque no podemos estar en el teatro, estamos haciendo esto, y porque estamos haciendo esto podemos hacer esta colaboración que ya aquí entre nos, nos falta conversar muchas cosas, pero siempre tuvimos la idea en la cabeza de que este fuera como un primer paso
para continuar esta colaboración y para llegar a una puesta en físico, como empezada por este medio, pero traducida y continuada entre el trabajo a la distancia. Y creo que sí, una de las tantas cosas que sí tiene de bueno hacer esto y que sí tiene de mucho sentido, o por lo menos lo tuvo para mí, es poder establecer este contacto con la gente que está lejos y con un espacio, tanto el teatro como la ciudad de Torreón, con el que la compañía tiene un vínculo, o sea, existe el vínculo y hasta en los que, o sea, digo, hay gente que nació en Torreón de la compañía y está el vínculo como muy, pero en los que no somos de Torreón, quizá por ellos, quizá porque fuimos, quizá por varias cosas, creo que, o por lo menos hablo a título personal, existe ahí un vínculo y una inquietud con esa ciudad en particular. Entonces, lo que sí se puede con esto es hacer estas cosas. Y esto que decía Alan, ¿no? Como de que a partir de la lejanía se hacen vínculos cercanos a través de la virtualidad. Entonces, pues de alguna manera esa es una de las ventajas de todo esto que está pasando. Me gustaría preguntar a nuestros pocos, pues, espectadores, oyentes, si tienen alguna pregunta o comentario para Plan B, para Festín Efímero, sobre la obra. O sobre la digitalidad, o sobre cualquier cosa. Sí, también sobre sus reflexiones a partir de esto. Memige había puesto algo. Hola, ¿me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? ¡Woo! ¿Sí? Bueno, lo que había puesto un poquito tarde porque se fue solo en privado a Héctor y luego ya lo compartí con todos, fue que justo lo que decía Memo, que en vivo puedes escuchar la reacción del público y ahí, pues nada, darte cuenta si está funcionando o no la tesis que planteas como director. A la vez que es un diálogo constante entre el actor y el espectador cuando es en vivo. Y eso es el teatro, ¿no? Esto que está sucediendo ahora de transmitir historias vía Zoom, vía Facebook, etcétera. Pues nada, yo agradezco mucho que no hayan pretendido hacer teatro a través de una cámara, porque justo no es teatro. En su momento, en los 70s, en los 80s, 60s, había algo que se llamaba el teleteatro, que era una función en vivo en un espacio físico llamado, en un edificio teatro, ¿no? En un lenguaje escénico teatral, que había público en vivo, pero también había cámaras, que eran las que transmitían hasta los hogares del público que le prendía normalmente en el 2 o en el 5, no sé en qué canal sea. Y nada, de pronto desaparece ese formato y ahora resurge de una manera similar, solo que ahora cada quien desde la intimidad de su casa, ¿no? Y creo que eso se vuelve más honesto, porque nada, estamos invitando a la gente a ver nuestra intimidad, nuestra sala, nuestra cocina, nuestra recámara, dependiendo dónde estemos, ¿no? Y pues nada, eso, insisto, agradecer que no se haya pretendido hacer teatro, que se transmite por una plataforma, que están buscando y haciéndose preguntas, cuestionándose de qué manera contar una historia de manera diferente en este formato. Esto es otra cosa, otro género, otro medio, y que son pioneros de este nuevo lenguaje, ¿no? Llamada digitalidad, como bien lo dicen, y en algún momento se teorizará, se tendrán conceptos y etiquetas para nombrar a las cosas, que ahorita pues todo es mucho a partir
del lenguaje teatral, pero pues seguro en su momento saldrán los códigos pertinentes y específicos de este formato. Y pues nada, agradecerles a todos pues su entrega y cómo estuvieron trabajando días y días. Yo aquí estuve viendo cómo Héctor editaba y editaba y editaba y editaba día y noche, día y noche, día y noche. Y pues nada, de verdad, muchas gracias por su compromiso y pues ya, eso es todo. Yo quisiera hacer referencia a este comentario que hace Fer y a algunos comentarios que está haciendo Luis Alcocer acá en el chat. Hola Luis, hola Fer. Es bien interesante esto porque, digo, nosotros en Festín Efímero creo, y lo pienso ahora viendo los comentarios de Luis y escuchando un poco lo que dice Fer, creo que nos hemos ido paulatinamente, nos hemos ido alejando un poco de la idea de contar una historia. Desde nuestro primer trabajo, que fue Pozole, ya quisimos empezar a jugar un poco con estas diferencias de tonos, con unas escenas que estaban muy botadas en unas coreografías muy fársicas, y luego pasar a otro tiempo del relato, por llamarlo así, que estaban en otro tono. Después en La Cabra volvimos a contar una historia lineal, más o menos lineal, donde lo que intentábamos hacer era dinamitar esa historia con muchos agujeros que eran imposibles de llenar. O sea, no había manera de llenarlos porque la obra jamás ofrecía las respuestas para llenarlos. Ese era un poco el truco. Después, en el dolor humano, creo que dimos un paso más en lo fragmentario, en lo difícil de relacionar, en hacer cosas que claramente cada vez más ya no tenían que ver tanto una cosa con la otra, y donde también había un juego de tonos distintos. Y en este espectáculo, creo que, no sé si decir paradójicamente, o la misma estructura de esta digitalidad que está mencionando Fer, creo que nos ayudó a dar un paso más allá en esta cuestión fragmentaria, en este juego con tonos distintos, y de pasar de una cosa a otra que son totalmente disímiles y ponerlas juntas, que creo que es algo en lo que como compañía hemos ido avanzando un poco más, que también tiene que ver con algo que se decía al principio, que no es ofrecer ninguna respuesta desde el escenario o desde el discurso artístico, no ofrece respuesta alguna, sino preguntas. Y creo que una forma de poner preguntas es poner una cosa frente a otra que aparentemente no tienen nada que ver, y ponerlas ahí juntas y ver cómo explotan y qué surge de eso. Y creo que esta particularidad del tecnovivio, ¿no? Como lo está nombrando Luis por acá, creo que nos ayudó. O sea, nos ayudó justamente a empezar con este recorrido hacia el teatro, luego hacer una escena puramente documental donde se leían datos, luego pasar a una combinación de un ser extraño, que era este ser apocalíptico, con más datos, pero ahora puestos en un papel de baño, para luego pasar a una escena de un tono mucho más naturalista, por llamarlo de alguna manera, donde, como lo acaba de decir Hugo, él cuenta algo que es muy personal, que es su historia, o sea, que es totalmente su historia, para luego pasar a algo totalmente ficcional, que es lo que el personaje de la vampira, que estaba en otro tono, que intentamos producir a nivel de vestuario y escenografía con el medio digital, que literal era poner filtritos de Snapchat y fondos digitales, para luego pasar a una escena en un tono mucho más abstracto, quizá. Fársico, que fue lo de Héctor, para pasar por una cosa mucho más abstracta que tiene que ver con la bicicleta. En fin, o sea, creo que ahora, reflexionándolo a partir de estos comentarios que hace Luis y que hace Fer, creo que el medio mismo nos facilitó hacer esto, o radicalizó esta búsqueda de Festín Efímero, de hacer una especie de collage, de poner cosas que aparentemente no tienen mucho que ver y de tonos muy distintos, y de empezarlos a poner juntos.
que ahí yo estoy de acuerdo con Luis, y creo en lo personal que es una búsqueda que compartimos un poco en maneras de resolverlo muy distintas, pero que compartimos un poco con la propuesta que tiene Luis, que es zafarnos un poco de esas cosas pues, más naturalistas. Creo que no está mucho en los intereses, y que está tanto en el tono de la actuación como en la estructura misma del espectáculo y de contar la historia, que es estar haciendo estos quiebres todo el tiempo. No sé, ahora leyendo a Luis y escuchando a Fer, se me vino esto a la cabeza, cómo la estructura misma de lo digital nos empujó un poco más a hacer estas cosas de los cambios de tono y esto. Nada, gracias. A mí justo me parece una reflexión súper interesante, porque creo que, como bien dices, el medio, o sea, este medio visual está haciendo que el realismo y que el naturalismo se mueran de alguna manera, ¿no? O sea, no sé si se mueran, vaya, porque creo que ese es un terreno que el cine tiene muy bien manejado, pero que a nosotros no nos sale muy bien todavía. Porque, en primer lugar, la virtualidad requiere otro ritmo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto que mencionabas como de la hipervinculación y de estar cambiando, por eso funcionaba mucho. Porque si de por sí ya escénicamente para los espectadores empezaba a ser como difícil sostener una obra que duraba 3 horas o más de 2 horas, una ficción realista, una ficción naturalista, ya empezaba como a ser un poco difícil. Siento que ahora, pues, con esto se potencializa. Y que justamente uno no puede, o sea, no podemos aferrarnos a eso, porque esto mismo lo está como terminando de tumbar. Estaba viendo entre una de las cosas que vi, pues yo reflexionaba, es que es difícil, ¿no? Es muy difícil generar que el acontecimiento escénico, más bien, es difícil generar una experiencia estética a partir de la virtualidad, eso pensaba yo. Porque, pues bueno, en el teatro pues tienes la escenografía y la iluminación y todo se puede llegar a ver muy bonito, y pues uno no tiene un teatro en su casa, pero justamente lo interesante está en cómo uno logra pues experimentar con las posibilidades que esta pantalla da, ¿no? O sea, porque con ustedes me topé con algo muy interesante que era como justamente como lo visual. Alan sí tiene un teatro en su casa. Qué bueno, Alan. Pero pues, no todos, y menos, creo que menos en la Ciudad de México. Pero justo, ¿no? O sea, creo que experimentar con las posibilidades del Zoom, con las posibilidades de el YouTube, con las posibilidades de las diferentes redes sociales, ¿no? Igual, apenas también vi un espectáculo de Vivian Cruz, que ella generalmente hace, pues, teatro danza, o sea, algo muchísimo más corporal y performático, y era muy padre ver, pues, justamente que ella no se casaba con una visión bueno, la cámara tiene que estar aquí, ¿no? Sino que jugaba con la cámara y jugaba con los espacios de las casas de los intérpretes y con la edición al mismo tiempo. O sea, como que eso era parte también de la experiencia visual. Y no leí qué dijo Luis. Ojalá sí, porque creo que Alan quiere decir algo. Tiene su manita levantada. Tiene su manita levantada. Vas, Alan. Un poco lo que pienso a partir de esto que están diciendo justamente es que algo que ocurrió en el proceso y que me parece que queda como una de las asignaturas a seguir explorando, o sea, digamos que tenemos dos grandes océanos, uno tiene que ver con la temática, o sea, con el tema que es el asunto de la violencia, el género,
todo lo que implica una manera de relacionarnos de forma distinta. Y por otro lado está el tema de los dispositivos digitales, en donde en una de las sesiones recuerdo que lo que nos quedó claro, nos cayó en cuenta es que si es el escenario en el que íbamos a jugar, teníamos que conocer y de alguna manera dejarnos llevar y arrojarnos incluso a esa dinámica que ofrece, o sea, a las posibilidades que ofrece este tipo de espacio, no espacio, porque incluso dijimos que era un espacio muy extraño, o sea, como que no, una cosa que iguala a todo, o sea, que tiene su consistencia. Y creo que esa es una de las cosas que ahorita está como madera y como mucha tela para cortar. O sea, da mucho a tratar de conocer desde un punto de vista creativo, artístico, escénico, discursivo, qué implican las redes sociales, qué implica el Internet, qué implica las plataformas, qué implica el Zoom, qué implica, porque son escenarios, o sea, queramos o no, se teatraliza a partir de ellos, con los perfiles, con el lenguaje, o sea, hay toda una apuesta en digitalidad y tiene sus características y tiene sus formas, tiene sus tiempos, y yo creo que eso es algo que quedará pendiente, y ojalá que muchos más grupos y muchas más personas nos demos el tiempo de pensarlo, pensar que en estos escenarios lo que ocurre son otro tipo de cosas y que es importante que los conozcamos y que nos familiaricemos no para olvidar lo otro, sino para justo poder encontrar mayor sentido. Darle un poco la vuelta. Parece ser que, al menos en lo personal, que no soy muy afecto a este tipo como de dispositivos, poder darle la vuelta y que no sea nada más la plataforma que todo lo frivoliza, lo superficializa, sino cómo, aunque sea en este resquicio, se puede sembrar algo que mantenga cierta resistencia. Eso es un poco lo que quería decir. Perfecto. Pues no sé si alguien más por ahí quiera decir algo. Pues yo rapidísimo, nada más, estaba pensando si terminar con la nota, con una nota nostálgica o no, pero después de haber hecho esta experiencia, no sé, yo sigo pensando que entre muchas otras cosas, hacer teatro en vivo, digo, es algo que se dice mucho, ¿no? Pero nuestro oficio teatral, de actuar en el teatro, no para la cámara, en el teatro, de hacer teatro, de estar en el espacio todos juntos, en esta cosa que tiene de ritual y colgar las luces, y tiene algo de artesanía, o sea, es un oficio tan artesanal que me parece que sí está bueno investigar la digitalidad y todo eso, pero esa cosa artesanal que tiene el teatro, que por artesanal lo vuelve un tanto antiguo y que por antiguo lo vuelve un ejercicio, pues un poco de resistencia ante la inmediatez, un poco de resistencia ante este movimiento vertiginoso del mundo, para mí es insustituible. Insisto, esa cosa como de artesanía, como de viejito, por decirlo de alguna manera, que tiene el teatro, por más que le metes proyectores, entonces mucha tecnología en el teatro, lo que sea, pues eso, creo que es un oficio que, como hablábamos hace rato, que se hace mucho con el cuerpo, que se hace mucho con las manos, que ese es para mí es el encanto del oficio del teatro. Y está bueno, o sea, yo para nada estoy en contra de que investiguemos la digitalidad y que hagamos experiencias en digitalidad y de que sigamos viendo hasta dónde da este medio y qué posibilidades nos da, pero el oficio de hacer teatro en vivo es especial, tiene eso de antiguo, en fin, eso, creo que me entiende, ¿no? Ni siquiera lo puedo terminar de... Dice Luis, yo creo que hacer teatro a la antigua será algo bastante marginal y contestatario. Igual y me equivoco, no soy vidente. Yo, sí. En fin, creo que Héctor quiere decir algo. Sí. Pues sí, es que,
O sea, el teatro es el teatro, ni modo. O sea, y así va a ser siempre. Y por algo el teatro ha sobrevivido a todas las guerras que ha sobrevivido y a todos los acontecimientos y sobrevivirá a esto, ¿no? Ahora, una de las preguntas que también nos hicimos cuando empezamos a ver todo esto es si vamos a tratar de hacer teatro sin el teatro. Entonces, ¿qué era el teatro? Si no era el edificio y hacerlo ahí. Y una de las cosas que ya mencionó Guillermo es tratar de hacer las más cosas posibles en vivo y que si hay un accidente, pues se toma el accidente como sucede en el teatro mismo. Y yo a lo que llego, y siempre, o casi siempre llego a estas respuestas cuando me cuestiono por qué chingados seguimos haciendo esto, ¿no? Que además evidentemente es tan innecesario. Pues porque me hace sentir bien. Me hace sentir bien, no sé por qué, me gusta. Y ahora me doy cuenta que ni siquiera me importa tanto que no le guste a los demás, a lo mejor es una cosa súper egoísta. Claro que quiero que les guste, pero ahorita que estamos confinados y que estamos buscando respuestas muy propias, pues no sé, yo traté todo el tiempo de comportarme como me comporto en un proyecto teatral. O sea, me comprometí, trabajé un chingo, me hice preguntas, me peleé, o sea, me dije no estoy de acuerdo y me parece que eso está muy bien en un proceso creativo. Pero, por ejemplo, de lo que decían durante la función, justo nos conectábamos 2 horas antes y yo me ponía igual de histérico y nervioso que cuando voy a dar una función. Y yo salgo en los últimos 3 minutos y medio de la obra. Entonces, pero todo el tiempo los estuve escuchando, todo el tiempo los estuve viendo. Y en el espacio donde yo hacía mi participación, ya hasta como que después dije, qué pendejo, ¿por qué no me senté? O sea, puse mi tela y todo, pero estuve de pie todo el tiempo porque me quería sentir alerta, me quería sentir en presente y sentía como que si me sentaba o iba al baño o tal, los iba a abandonar, ¿sabes? Es una cuestión muy mística que yo traté de mantener incluso en esto, que no sé si una pantalla es capaz de captar. Y en el teatro, esas cosas, yo sí las siento. O sea, cuando voy a ver una obra de teatro, veo cuando un elenco tiene una mística, cuando hay un actor que está súper en su pedo, conectado, y no sé si la cámara sea capaz de eso, ¿sabes? Entonces, algo positivo de todo esto es que yo me siento muchísimo más comprometido con el teatro, ahora que no lo tengo. Lo extraño muchísimo y siento que si llegué a tener alguna duda alguna vez de, güey, ¿será este mi camino? No, o sea, sí es, y sí quiero que sea siempre. Y a lo mejor voy a tener que ser mesero 2 años, ni modo, pero yo quiero hacer teatro y creo que comparto esta sensación con varios de los elementos del elenco y es algo muy bonito que sí esta virtualidad nos dio esta capacidad de reconectarnos con esta mística del teatro. Yo creo que justamente hacernos preguntas en este momento es como lo más importante. O sea, creo que justamente hay que empezar, o yo creo que todos empezamos por ahí de que es que, ¿qué es el teatro, no? O sea, si estoy diciendo que esto no es teatro, entonces, ¿qué sí lo es, no? Y de qué manera el teatro va cambiando, ¿no? Porque el teatro ha cambiado muchas veces, como dice nuestro maestro Obregón, ¿no? El teatro nació en Grecia una vez y ha nacido en muchos otros lugares del mundo otras 1000 veces, ¿no? Entonces, pues definitivamente yo creo que esta es una modificación al teatro. Algo le va a hacer.
no sabemos todavía, porque además todo es tan incierto, no sabemos cuándo van a regresar los teatros, no sabemos cuánta gente va a poder verlo, cuánta gente va a poder actuar, ¿no? Pero definitivamente creo que el teatro, pues, es más grande que todos nosotros y ese siempre permanece. Entonces, pues, me da mucho gusto que ustedes hayan partido a partir de preguntas para crear este proyecto, pues porque se nota que se hacen esas preguntas. Y me da mucho gusto también que se hayan abierto, pues, a hacernos estas preguntas aquí conmigo en este espacio. Gracias a ti, Fer, por la iniciativa. Gracias por invitarnos, Fer. Gracias a todos los que nos acompañaron también. Sí, muchas gracias. Bueno. Gracias. Gracias a todos. Entonces, pues bueno, ya nos estaremos viendo pronto o no tan pronto. Les mando muchos abrazos a todos. Gracias. Gracias a todos por haberse unido. Gracias a todos por ver. Les mandamos un cálido abrazo porque acá nos sobra el calor. Nos esperan 34 grados a la sombra mañana a las 10 de la mañana. Torreón está lejos. Hace mucho calor. Nos vemos. Gracias. Gracias. Adiós a todos. Adiós, adiós. Ay, ¿dónde se apeta ahí?